buenos días, 9:04, partimos País ADN con nuestro panel. Bienvenidos a todos. Saludamos a nuestros auditores, auditoras que se incorporan. Como siempre, coméntenos, háganos sus preguntas, reflexionen con nosotros al más 569-7772-7572. Danilo Herrera, Sebastián Bowen, Rodrigo Mayorga. Tenemos un panel masculino hoy día. ¿Cómo estás, Aldo? Para hablar del aborto. Lo pregunto con mucho cariño. ¿Alguno de ustedes conoce a la Capitán Llaver o no? No. O sea, he pasado por fuera. ¿Estás cerca de tu canal? Sí. Al lado, digámoslo. Es que yo conocí a Capuchino. Me tocó ir en un par de oportunidades a Capuchino. Yo vivo cerca de Capuchino. ¿Dónde estaba Capuchino? Estaba. Sí, ¿dónde estaba? Pero la Capitán Llaver no tengo el honor, fíjate. No sé si es... ¿No pasáis por afuera cuando te vayan en auto al por canal? afuera, quiero conocerla por dentro. ¿quieres? Capuchino tenía piscina y tenía... O sea, había... Prefiero no conocerla, como que... No. Digo, las opciones en general para conocerla son Yo conozco Colina. No sé si sirve de algo. de pasado por Colina dentro. 1. Entonces... Fui varias veces a hacer reportajes de la reinserción que se hace ahí, todo el tema del trabajo. Y es fuerte entrar a una cárcel, porque además en esa época te pasaban unos... ¿Tapeuco no lo conociste? No lo conocí. Te pasaban unos como especie de tarjetas de colores para ir pasando por distintos pabellones, y yo estaba en el pabellón, obviamente, donde la gente trabaja, donde están todas las fábricas, para que no quiero decir presos, se me fue la palabra, reos, gracias, para que los reos trabajen durante el día. Y después que terminé mi visita, hice los reportajes que tenían que hacer. Cuando volví soñé que se me perdía la tarjeta roja y me quedaba adentro. Es que usted terrible son... ese sueño, no sé, soñé que se me perdía la tarjeta y no podía salir. Pero es que ustedes son periodistas, pues, entonces tiene sentido que ustedes las conozcan, pero que no somos periodistas, como que las cárceles las conocemos. Yo por pega tuve la oportunidad de ir a un par de cárceles. Es tremenda cuando uno está adentro se da cuenta de los problemas que tenemos que solucionar como país para la calidad de vida de las personas que están recluidas. Bueno, ¿quieres saber el nivel de desarrollo de un país? Anda a las cárceles. Eso es lo que... ¿Lo que dicen? Uf. Chuta. Estamos mal entonces. Sí. Bueno, todo esto, Aldo, porque queremos hablar hoy día de la noticia que nos dejó... No, todo esto porque no podría llegar un dato que quiero ayuda de nuestros auditores. A ver, espérate ya. Yo Al voy con más eso primero. 569-7772-7572. ¿Quién es el Capitán Llaver? Buena pregunta, no sé quién es. Rodrigo. ¿Por qué hay una cárcel que lleva su nombre? Rodrigo, tú eres el historiador, los voy a presentar como corresponde. Estamos con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, sociólogo. Estamos con Rodrigo Mayorga, historiador, y es ahí que está consultando y pidiendo su fuente, historiador de la Universidad Católica. Estamos con Danilo Herrera, cientista político. Tenemos todas las facultades sociales. Como creador, fundador, dueño de Factoría Pública. Director ejecutivo de Factoría Pública. Factoría Pública, que estuviste muy, muy, muy interesante comentando la cuenta pública con Copano. Te vi, sí. te escuché. Estuvo interesante lo que hicieron, de ir comentando como en vivo lo que pasaba, así como los youtubers. Me encantó. Digo, algo que decir. No, hoy se llama Reacts, eso. Sí. Mira, Aldo se maneja. Aldo, ¿a ti te invitan a los reacts de tu canal? Me cargan los Reacts. No sé por qué. O sea, estar viendo, ponte tú, la gente que ve un partido sin mostrar el partido y lo está comentando, encuentro que es raro. Le va muy bien. A mí me gusta Les ver... va extraordinariamente bien. Ahora, tal vez porque uno está comentando el partido, digamos, que le tiene bronca al React, pero... Pero a mí me gusta ver los reacts de los Oscar, ponte tú. ¿Sí? De las alfombras rojas, cuando hablan y uno no ve nada. Pero me gusta. Eso en el fondo no tienen los derechos para hablar. Pero aquí sí los tenían, pues no iban mostrando pedazos. Mostrábamos pedazos y reaccionábamos a las cosas que decían. ¿Te ha pasado, o sea, que te reten por una cuestión? ¿Era en vivo? Para En pasar? vivo. En vivo, pues esa es la en gracia. vivo. Van hablando En vivo. sobre Entonces, la cuenta. Interrumpíamos al presidente y hablábamos encima. Presidente, esperen un segundito, por favor, vamos a comentar. A ver. ¿Te ha tocado que te reten por una cuestión que no hiciste, como hizo el presidente ese día, no? Yo creo que muchas veces. Estoy tratando de acordarme las más traumáticas, pero sí, me ha tocado. Que alguien, o sea, los profesores habitualmente hacían eso, ¿no? ¿A ti te pasa seguido, Aldo? Pero a cada rato. O sea, hay gente riéndose y dicen, chapacá, se basta. Yo estoy... La Isa te reta por cosas Exacto, que no he hecho. exacto. Jamás. Yo creo que es más probable que pase lo contrario, Aldo, ¿no? Que reten a otros por cosas que hiciste. No, te juro que no. Yo te iba a decir exactamente lo mismo, que te escondí debajo de la mesa y retan a otro. Oye, Aldo- Pedro Llaver. Todo esto fue para darle tiempo al historiador, digamos. Alcaide primero en la prisión de Curicó, murió el 17 de enero de 1970 en un accidente automovilístico camino a San Javier. Maulino, ¿quién lo diría? Ahí está.
no. ¿Pero por qué? ¿Por No qué hay le pusieron esa? ¿Por qué le pusieron su Sí. nombre? Estoy de cariño, parece. De cariño, no Debe es. haber muerto un motín o algo por el estilo. pero- Aldo, lo echan de esto. Yo veo un programa donde participa y lo echan seguido del estudio por Por grosero. grosero. Exacto. Ya, Sebastián, ¿qué fue lo que más Vamos a partir al revés. ¿Qué fue lo que más extrañaste de la cuenta presidencial? Uy, lamentablemente. Es que yo sabía que esa era la beta. Mira, Que estábamos esperando para este momento. Gracias. yo reconozco que hay una cuenta presidencial y tal vez aquí yo me entrego a los maestros de Rodrigo y Danilo que van a tener seguramente más análisis al respecto, pero yo separaría la cuenta presidencial en dos. En la cuenta presidencial y el anuncio del aborto. Yo creo que es importante hacer esa distinción, porque creo que permite leer la cuenta presidencial de una manera distinta. Y en ese sentido, creo que fue una cuenta presidencial más con los pies en la tierra, por decirlo así, con más prosa y menos poesía. Pero al mismo tiempo me faltó como el estadio medio, por decirlo de alguna manera, es decir, plantear ciertos ejes, ciertos relatos de futuro que se encarnan en proyectos en concreto. Y el mejor ejemplo, evidentemente, porque es la temática que más puedo estar hoy día al tanto, son los temas de ciudad y vivienda. Entonces, donde efectivamente tú ves que hay un gobierno que está planteando, claro, construir 260.000 y dejar 100.000, todo lo cual está, debo decir, y no es ninguno malo, dentro de los promedios de gobiernos anteriores, ¿ya? Tanto en lo que dejan para el gobierno siguiente, y eso habla de lo que es la política de Estado en materia de vivienda. Pero luego plantea una serie de elementos en materia de metro, ¿cierto? En materia de tren, también muy importante. Pero qué distinto sería si cada uno de esos elementos, o en materia de puertos, por ejemplo, estuvieran dentro de un marco que fuera, por ejemplo, un plan maestro, un plan de desarrollo de las ciudades medias o de las ciudades principales en Chile de aquí al año 2040. Donde tú tienes infraestructura, tienes inversión, tienes industria, tienes vivienda, pero todo detrás de un plan armónico. Hoy día lo que pasa es que están andando cada uno de esos elementos por separado, grandes esfuerzos, algunos que creemos que nosotros que podría ser más bien más profundo, como el tema de vivienda, donde lo importante es duplicar más bien las cifras que se están lanzando, y que de esa manera le da un relato sobre todo de futuro. Hoy día yo creo que lo que nos está faltando en el país es tener un relato de futuro que nos permita de alguna forma encontrarnos en ese relato. Entonces, en la medida que lo estemos hablando únicamente a partir de polémica y de presente, empiezan a haber finalmente falta de acuerdo de alguna manera. Eso es lo que leo de la cuenta pública y lo que eché de menos. Sí, nosotros también conversamos ayer que de vivienda esperábamos que fueran anuncios más concretos, pero... ¿Fueron concretos? Sí, fueron concretos, pero uno esperaba como a lo mejor una política más inspiradora, que por ejemplo se hiciera alguna mención a campamento, que creo que no se hizo. Eso sí creo que hay un problema dentro de la cuenta sobre cuál va a ser el trabajo de erradicación o cuál va a ser el trabajo de un poco lo que han venido ustedes como déficit cero también entregando a través de sus estudios, que no es cierto que hay que hacer otro tipo de vivienda intermedia, que el campamento no es lo que hoy día conocemos como campamento, la tipología que ustedes hacen es que hoy día se necesita una política de arriendo urgente, todo ese tipo de cosas que hemos hablado acá. Claro, uno dice, la cuenta pública no puede hacerlo todo, pero yo diría que el problema campamento es un problema serio y debiera estar dentro de las prioridades, ¿no? O sea, que es la punta del iceberg, de alguna forma es uno de los problemas más visibles, ¿cierto? Pero ¿cómo enfrentar también todo el iceberg? Y ahí nos faltaron en el fondo políticas más estructurales. No fue prioridad, por decirlo de alguna manera, en la cuenta pública, la temática de vivienda y la temática de ciudad, creo, en general. Pero esto no pasa con con todo respeto a Sebastián, como al final... Cuando alguien dice con todo respeto, significa que te va a sacar la venta y lo va. Con todo respeto. Yo escuché a fundaciones de educación diciendo que no se tomaron las medidas adecuadas en educación. Escuché a organizaciones medioambientales que no fue suficiente en medio ambiente. Pasa siempre Cultura. que cada espacio termina diciendo que no es suficiente. Fueron 2 horas 45. Yo quiero hacer ahí en educación, que es el tema que a mí me convoca, la diferencia entre la primera cuenta versus la tercera es que pasamos de ser prioridad a no ser prioridad. En educación no está dentro, y lamentablemente tiene que ver con el país también. No es solamente el presidente está dando cuenta de las prioridades, son económicas y seguridad. Y luego puso dos ejes que yo siento que sigo pensando que el presidente fue muy inteligente en ponernos estos debates en un año electoral. Lo encuentro muy interesante que estemos hablando de aborto y eutanasia como país, pero efectivamente en educación, Danilo,
Por eso, pasamos a me estás cuarto dando lugar, la quinto razón. lugar. Sí, Me estás dando la absolutamente. razón. Pero, Entonces, pero el primer año estábamos todos muy contentos porque Sí. era prioritario. Po. Pero yo creo, a ver, sobre la cuenta pública en general, creo que enfocar el debate en el aborto y en la eutanasia puede, y pido disculpas porque no tengo útero para hablar de aborto, pero bueno, fijar estos temas. Fue una tremenda ironía. No, lo dice en serio, Lo digo en conociendo a Danilo. No, y mi señora me pide que siempre lo diga cuando hablo de aborto en público. Puede servir para sacar el pizarrón a la derecha, pero también se puede volver un boomerang porque esto sirve para controlar la agenda, sí, pero puede ser un eje aglutinador de la oposición y eso puede ser peligroso en años electorales. Sobre esos temas en particular, yo creo que no podemos culpar al gobierno porque quiera cumplir su programa de gobierno. Todos sabemos que no están los votos para aborto, pero quizás estén para eutanasia. Y si están para eutanasia y el presidente saca esto, va a ser uno de sus logros que vamos a ver en este legado que buscan los presidentes tener. Eutanasia puede ser un tema, porque eutanasia lo mencionó. Pasaron 3 horas y todo el mundo dejó de hablar de eutanasia porque era aborto, eutanasia, y después pasaron 3 horas y dejó eutanasia de lado porque parece que tenía buen recibimiento. Es importante que sepan que eutanasia ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y está hace 2 años sin movimiento en el Senado. Entonces, la Cámara fue aprobado, ahora está en el Senado y con las urgencias que le va a dar el gobierno, podríamos tener una ley de eutanasia pronto este año me refiero. Entonces también hay avance ahí. Y hay otro avance que también se vio no apareció tanto, pero esta administración, sin requerir ley, mandó una actualización del reglamento del aborto en 3 causales. Uh-huh. Desde el viernes está en Contraloría. Y tiene avances tremendos con darle más posibilidad a las personas que quieren abortar, darle la posibilidad de que siempre exista un médico que no tenga objeción de que no conciencia. tenga objeción de conciencia de turno. Entonces, son cosas relevantes que dejaron de lado la polémica, que pasan por el borde de lo del aborto y no se están tomando en cuenta. Rodrigo. Yo escribí ayer una columna para Anfibia sobre el tema de la cuenta pública y partía diciendo que las cuentas públicas tienen como 3 dimensiones. Hay una dimensión como de obligación, hay un presidente cumpliendo con su obligación ante los otros poderes del Estado. Otra dimensión más de rito republicano que tiene que ver con esto de no es un rey, da cuenta a toda la nación, y una dimensión siempre más performática. Y me pasa que yo creo que el gobierno ha tenido siempre ese problema o esa indefinición entre los principios, la declaración de principios, un poquito la parte más de la performance simbólica, y por otro lado el cumplimiento de la obligación que tanto se le critica y que es como, pucha, no se preocupa de estas cosas, etcétera. Y me pasa algo de lo que decía Sebastián. Creo que en el fondo hay 2 cuentas públicas, hay 2 temas, una que es como 2 horas 40 de la cuenta pública y otra que son estos 2 grandes anuncios. En el caso particular del anuncio del aborto y tomando las mismas precauciones que señala Danilo, no de hablar del aborto en sí, porque sino que más bien del tema del realismo político. O sea, el anuncio en un contexto donde se sabe que no están los votos, donde incluso con los aliados electorales no ha habido ese trabajo previo, un poco lo que pasaba con la DC ahí, que decía nadie ni nos contó, ni nos avisó, ni dijo nada. Yo creo que deja un poco como fuera de juego la otra 2 horas 40 que en el fondo fue ni siquiera fue decir esto vamos a hacer, y ahí yo creo que, y ese es mi último punto, fue sino más bien decir como esto hemos hecho, como todo lo que nos han dicho, lo que nos han pedido, lo que nos han exigido, lo que están diciendo que no hacemos, que es lo que le cuesta al gobierno, lo que le cuesta convencer. Sobre todo en seguridad y en economía. Sobre todo, o sea, seguridad y economía, todo, si uno revisa todas las cuentas de fact-checking, los medios, etcétera, tú vas a ver que la mayoría son, todo lo que dijo es cierto, la gran mayoría es cierto. Es como, generalmente uno ve que hay cosas medio engañosas, medio imprecisas, que eso me encanta. Acá ha estado fact-checking haciendo el trabajo de todo, y todo, de hecho el tema de los 500.000 empleos, se han creado 42.000 empleos públicos. O sea, el resto no son públicos. Exactamente. Entonces, está interesante
Es un mensaje para el diputado, ¿cómo se llama? Bobadilla. Bobadilla. Les recomiendo Bobadilla. que vean fast-checking cómo se chequeó la cuenta pública, que lo hace siempre, estuvo bien interesante. Y ahí hay un punto, Rodrigo, por lo que tú planteas, que también se los tiro para el análisis, que en el fondo hay un montón de sectores que se dieron cuenta, se da cuenta de un montón de cosas que no las sabíamos, y a mí me ha llamado mucho la atención de la reacción de los empresarios, por ejemplo, con el tema de la posibilidad de tener una relación multinivel y tener un proyecto de ley sobre el tema de la negociación colectiva, que han estado bastante de acuerdo porque sí se había hecho un trabajo previo. Y sí, además, he escuchado hoy día en la mañana a Mewes que están tranquilos los empresarios con el discurso del presidente, han sido los menos críticos. Pero la presidenta de la SOFOFA dijo que esta era una medida del siglo XX, que no miraba el siglo XXI. Se lo escuché ayer. Mira, la presidenta del SOFOFA, yo escuché a Mewes en la mañana como muy tranquilo con la decisión económica. Ahora, yo te diría que ahí se nota un poco esa diferencia y pensándole ya más a nivel de opinión pública, generalizada, más que los actores específicos. Claro, yo creo que ahí el error táctico con el anuncio del aborto para mi parecer, tiene que ver con eso, con el fondo no prever las evidentes reacciones que podría tener y no prever que es fácilmente utilizable por esos mismos opositores para devolver el discurso a esa idea. O sea, todo lo que ha salido es el presidente, en el fondo, le habla a su barra brava, le vuelve a lo mismo, etcétera. Ahora, todo esto para mí se condensa y aquí vuelvo con Sebastián. Sin respeto, Sebastián, pues no te voy a pegar. Claro. Sin todo respeto. No, pero lo que yo decía, lo que siento que falta es rito, y rito me refiero como a esta idea de construcción de relato. O sea, creo que ahí es donde, en esta suerte para mí de indefinición entre como la obligación y la performance o el principio, el símbolo, creo que ha faltado construir ese relato que supone un poco decir hacia allá vamos. O sea, finalmente, en este caso particular con el tema del aborto, es una medida que por ejemplo, no queda conectada con un relato que se podría haber hecho, por ejemplo, con todo lo que se anunció de cuidados. Creo yo que ahí había un relato súper fuerte que tenía este gobierno en un inicio y que efectivamente, claro, que le ha costado instalarlo como un relato, como un tema que se relacione con lo otro. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hubo algunos problemas propios del momento también, que sea la cuenta pública. Oye, tengo dos temitas, si se pueden, o sea, no temas, pero sobre lo mismo. Es interesante el punto que dice Rodrigo del relato, porque puede ser que los relatos que habían, cayeron, por decirlo de alguna manera, que le daban sustento al inicio del gobierno y que hayan tenido que recomponer el relato. O sea, el mejor ejemplo, ¿cierto?, es la seguridad, la economía. No son relatos con los que venían intrínsecamente. Si lo veo, por ejemplo, el mismo tema del plano más habitacional, el principal relato del plan de emergencia habitacional. Y vemos una emergencia que está desbordada. Entonces, de alguna manera, hay poco espacio para de alguna manera volver a insistir, ¿cierto?, en los relatos que han estado en los últimos 2 años, y más bien hay que recomponer un relato que también empieza a ser como medio inverosímil. O sea, y por lo tanto tengo que mostrar, tengo que construir esa verosimilitud, y para construirla muestro obras, cosas concretas, específicas. Yo creo que en el tema de los cuidados puede ser un relato interesante con mira a lo que queda este año y medio. Y el segundo punto que le iba a mencionar es, hagamos un role-playing acá, en el fondo, y si ustedes fueran candidatos... Aldo del presidente. Claro, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué es un roleplay? O sea que juguemos un juego de roles. ¿Y qué sería Aldo? El presidente. Aldo del presidente. Aldo del presidente. No, Aldo el candidato a alcalde oficialista. Ya. Tú eres el candidato a alcalde oficialista, ¿ya? Y te dicen, y estás en la calle y te dicen, bueno, usted, señor candidato a alcalde oficialista, ¿está de acuerdo entonces con la propuesta que hizo su presidente del aborto? ¿Es estratégico desde un punto de vista de una coalición política lanzar un tema que para la elección particular de este año es un tema que para esas candidaturas no sé qué le signifique? ¿Qué significaría para ti, Aldo? Francamente, poco. Más el tema de la eutanasia, te diría yo. Yo creo que el tema de la eutanasia tiene amplio apoyo a nivel ciudadano. De la muerte digna, para no llamarle la eutanasia. Sí, exactamente. Que es una cuestión que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con... 70% según la encuesta. Pucha, yo en la conversación del fin de semana más. El tema del aborto es un tema que en algún momento me pareció, Sebastián,
marcó pauta en torno a hablarle a un público determinado que es el público femenino, digamos, y que marcó diferencia en más de una elección en los últimos tiempos en nuestro país. Eso podría leerse así. Pero yo creo que va a ser una discusión que no va a pasar demasiado en las elecciones comunales, ¿o no? ¿O tú sí? No lo sé. Yo creo que es un tema que queda, que rápidamente capta la atención. Y creo que desde el punto de vista estratégico que mencionaba la Isa, creo que es más estratégico con mira a una elección nacional. Es que yo creo que para allá está mirando. ¿Pero tú crees que la señora de Talca... A Sichel y a Emilia Ríos. Y Emilia Ríos en Ñuñoa, ¿no? ¿Tú crees que la señora de Talca está preocupada de Emilia de Ríos, pusiste un tal vez es porque no me refería a Ñuñoa. En Ñuñoa. En Ñuñoa. Claro, pero piensa justamente en una situación como Maipú. Entonces, es un tema que yo creo que puede contaminar las campañas. Ya, pero Bodanovich no peligra por no peligra su reelección. ¿Qué una comuna entre Talca. Max Luxich en Huachuraba? Tampoco. No va a pasar por ahí, creo yo, la discusión. Pero No va para allá, yo creo que no tiene que ver con la municipal. Yo La sigo insistiendo la pregunta que es creo si que... afecta a la municipal. No creo. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que son temas que van por distintos carriles. A mí lo que me parece interesante es que lo estamos hablando. Me parece que lo puso en la mesa un tema. Lo de la eutanasia, de verdad, yo me he sorprendido con la cantidad de posiciones que han dicho vamos. Y de verdad sería un tremendo legado. En cada gobierno tenía un legado en el tema de lo, entre comillas, ético, moral, social. Claro, los temas. El divorcio en la época del lago, y podemos seguir, ¿no es cierto?, en la historia, Rodrigo, contando todos los proyectos. Y este podría ser muy interesante. Yo creo que están todas las condiciones para hablar de eutanasia en este minuto y por sentar un proyecto de ley rápido y que estemos todos de acuerdo. Ya está. Está en segundo trámite constitucional, pero sobre el tema, yo creo que... Jimena Rincón, que siempre me interesa? No sé qué opina Jimena Rincón, porque me preguntan a mí qué opina Jimena Rincón. Dijo que era un cuento público. Yo un cuento público, sí, no, pero... Es que habían una polera, esos tipo de cosas que yo no logro entender de uno de los diputados que se para, ¿no? Indignada cuando sale el aborto, sale con una polera que dice la cuenta pública, un cuento de cuenta pública. Eso estaba preparado para salir en cualquier momento, dijera lo que dijera el presidente, ¿no? A mí me parece que esos gestos, ni siquiera abrirse a un debate, me parece que está errado. Pero o sea, eso yo creo que en esta mesa hay consenso, y creo que el consenso nacional, que es una picantería lo que hicieron de pararse e irse mientras el presidente hablaba. Y también es un error de la senadora, que creo que se dijo acá en este programa ayer. Es un error de la senadora Campillay, que representa a muchísimas personas de la región metropolitana que votaron por ella y no asistió a una sesión del Congreso Nacional. Como cuando sacan esos números de asistencia, que no esta también valía en esa asistencia. Pero quería volver a lo que decía. Sí, que estaba con el dedo del lago, Danilo, para los que no lo están viendo. Quería saber. ¿Quién apunta? O sea, quería volver a lo que decía Rodrigo, que me parece impresentable que la oposición diga que estos temas no ayudan al diálogo y a la generación de acuerdo. Sí, exactamente, son los mismos que no han ayudado en absolutamente nada al diálogo y a la generación de acuerdo desde el día 1. Entonces, eso me produce conflicto. Y además, quiero dar un punto aquí a la oposición, que creo que faltó menciones, ya que empezamos a hablar de lo que faltó, menciona la reforma de pensiones y el pacto fiscal. O sea, aparecieron muy por encima, unas menciones súper breves, y habla, creo yo, esta es la predicción que le doy, que el gobierno les ve poco futuro a esta reforma, con las que está trabajando Marcel, la ministra Jara, el ministro Elizalde. Están intentando sacar esta, pero parece que el mismo presidente no lo va a lograr. Cree que no lo va a lograr. Entonces, levantar la eutanasia como un hito en su administración y levantar el Chile Cuida como un símil al Chile Crece Contigo, puede ser un gran legado del presidente, afuera de
seguridad y economía, que fue el marco de su cuenta pública. Vamos a seguir hablando. No sé si vamos cerrando la cuenta pública. Yo sé que vamos a estar toda la semana hablando de este tema. Igual pasaron cosas ayer. Porque queremos hablar de lo que pasó ayer con el alcalde Jadwe. Y a esta hora les decimos que cambiar tu casa o tener la mejor siesta frente al mar, lo mejor del cyber son los viajes. No te pierdas en Viajes Falabelas este 3, 4 y 5 de junio. Ofertas a los mejores destinos, 12 cuotas sin interés y la mejor asesoría. El momento es ahora, solo en Viajes Falabelas. Y prueba la línea Premium de Té Supremo. Déjate de llevar en un viaje de sabor. Son 3 variedades. El Ceylan Premium, que es la caja negra, el Mystic, que es la caja blanca, y el Luxury, que es la cajita azul. Línea Premium de Té Supremo es suprema calidad en té. Seguimos haciendo País ADN junto a Danilo Herrera, Sebastián Bowen, Rodrigo Mayorga. Y tengo que decir que se nos va un panelista, Aldo. ¿Qué? ¿Otro más? Somos un trampolín, chiquillos, les quiero decir. ¿Quién? Sí, yo ya me siento En cualquier minuto nos llaman para algo. Sí, que Patricio Morales, panelista los días jueves, parte del Partido Liberal, cientista político, se nos va de embajador a Uruguay. Un gran abrazo a Pato Morales, amigo mío. Le deseo lo mejor en Montevideo. Lo vamos a ir a ver Qué durante rico el ir a año. Montevideo. Lo vamos a echar Podríamos de ir a verlo menos. Lo vamos a todo echar de menos. como panelista. Vamos. Podríamos hacer el encuentro de panelistas allá. ¿Podemos, Pancho? una agregaduría cultural por ahí disponible. Encuentro que esas son las mejores. Montevideo La Raja venden las casatas en Torreja. Bueno, en fin, nos separamos. Ya regresamos con Isabel Tolosa y Aldo Schiapacase en País ADN por la 91.7. 91.7. Seguimos haciendo País ADN junto a Danilo Herrera, Sebastián Bowen, Rodrigo Mayorga. Me paré porque me duele la espalda hoy día. Estoy como señora, va a llover. ¿Ven? Que a mí me duele la rodilla cuando llueve. ¿Les pasa eso, no? No, yo en Santiago, yo en Talca. Bueno, pero me duele la espalda. Ay, pero va a llover en Santiago el domingo, ¿no? El domingo, sí. Sí, el domingo, el día de primaria. Hay primaria el domingo. Yo les Oye, vengo a recordar que... ¿alguna primaria interesante que hay que seguir? Mira, no estaba preparado, pero hay 62 primarias de alcalde y 2 primarias de gobernadores. Las 2 primarias de gobernadores son de Chile Vamos. Las primarias más con mayor población, con comunas más grandes, está la de Concepción, que es del Partido Social Cristiano. Mira. Que compiten 2 militantes del Partido... Son los que separaron en mayoría. Claro, son dos militantes del Partido Social Cristiano en Concepción, pero el oficialismo, que es la lista Contigo Chile Mejor, tiene primaria en Antofagasta, La Serena, Valparaíso, La Granja, Providencia, Rancagua, Talca, Talcahuano y Punta Arenas, las más grandes. Y Chile Vamos tiene en Aysén para alcaldes, Coquimbo y Aysén para gobernadores. Y las que yo recomiendo seguir son donde los 2 pactos participan. La Florida, Puente Alto y La Barnechea están interesantes, porque ahí vamos a ver. No Puente solo Alto va finalmente como primario, ¿no? Sí. El feudo de los Sandón. Sí, pero Sí. pero Sandón puede ir por fuera igual. ¿Ya? Pero la Florida, Puente Alto y Lo Barnechea, donde van a participar los 2 pactos, es interesante no solo ver quién gana en cada pacto, sino que la sumatoria de los candidatos para saber qué pacto pudo movilizar a más gente este domingo. La Florida va a estar interesante. Danilo, ¿por qué no me hace una charlita? Por supuesto, cuando Te quieran. invito a un café con un sándwich. Sí. Ya, ok, bacán. Para quedar atenta porque hay un montón. Con el café era suficiente, pero agradezco el sándwich. Bueno, Todo suma. Bueno, seguimos conversando. Le agradecemos a los auditores que nos están escribiendo. Principalmente han escrito para aclarar lo de Capitán Llaver. Así que generaste ahí una gran conversación. La gente no solo está de acuerdo contigo, no entiende muy bien por qué nadie sabe por qué se le dedica a Capitán Llaver al alcaide Llaver, lo que dijo Rodrigo. Pero empezaron a contar todas las personas que han estado detenidos ahí en esa cárcel. En como Capitán reos. Es que mis años mozos, Capitán Llaver era para meter detenidos a los que cometían accidentes de tránsito. De tránsito. Pero que te quiero aclarar que manejaban- estos son tus años mozos, Osvaldo. No, mis años mozos te quiero aclarar ya eso. pasaron. Los que manejaban. Por eso los me que preocupa manejaban tanto la ebrio. eutanasia. Los que manejaban ebrio. Sí. Lo Oye, que pasa es que nos explica aquí un auditor que se lo agradecemos mucho, escribió gigante, pero dice: el anexo penitenciario Capitán Llaver, dependiendo de Gendarmería, funcionaba y funciona hoy día para delitos no violentos o llamados de cuello y corbata. me llamó la atención, tiene sábanas. ¿En serio? Sí. Lo que no es Bueno, común, digamos. pero- ¿Tú estás interesado en la eutanasia y en Capitán Llaver por Llaver. alguna razón en particular? ¿Estás asustado por algo? No, pero me parece... Pucha, es que ya entrando al tema, derechamente al tema de Daniel Jadwe, se conversaban muchas cosas ayer, por la diferencia con Katy Barriga, si
si el Partido Comunista iba a abrir la posibilidad de que fuera la Capitán Llaver o fuera una cárcel común, digamos, que también podría, en el sentido que hacer aún más visible el punto de que se estaba cometiendo una injusticia con el exalcalde. Entonces, me pareció entretenido entrar a averiguar lo de Capitán Llaver. Claro, porque Capitán Llaver tiene que solicitarlo a la defensa, sí, porque en estricto rigor lo pueden enviar. Tienes que solicitarlo. Ahora, detrás de esto había El abogado de Gendarmería ayer en la audiencia, que la vi, no sé por qué, porque venía aquí hoy día. El abogado de la audiencia, el abogado de Gendarmería en la audiencia puso a disposición Capitán Llaver para este caso y la jueza determinó que tenía que ir para allá. Rodrigo, ¿te parece que las quejas del Partido Comunista en torno a que hay una persecución política en este caso son atendibles o responde más bien a la reacción de casi todos los partidos cuando sus militantes quedan comprometidos en una investigación de esta naturaleza? Es que tenemos que definir persecución política. Yo creo que bajo los parámetros en general por los que entendemos persecución política, no. O sea, la persecución política comúnmente proviene de órganos del Estado que en el fondo están haciendo mal uso de su poder para efectos de perseguir opositores. Entonces, en el fondo esto es como cuando se usan conceptos de dictadura, que son conceptos medio, yo creo que excesivos en su lógica. Entonces, no hay una persecución política, no hay un Estado persiguiendo ni hay organismos. Lo que sí creo yo que hay tiene que ver con nuevamente con una falta de pedagogía política. Ayer, por ejemplo, yo veía harto el tema de las explicaciones que se daban y que tiene que ver con justamente cómo se define la prisión preventiva en Chile, cuál es el criterio, cómo el criterio tiene que ver con la cantidad de delitos que están establecidos. Me parece que Rodrigo Rettig hacía una comparativa ayer en redes sociales entre Barriga, Torrealba y cómo se llama, y Jadwe, para un poco explicar el porqué de esto. Y lo que ahí sí puede haber es que al menos lo que a mí me pasa es una discusión del criterio. Yo creo que cuando uno miraba ayer, hacía la comparación entre Jadwe, Barriga y cómo se llama, y Torrealba. La verdad es que, claro, Barriga era procesada por 2 delitos, Torrealba 3 o 4 y Jadwe por 5, pero en la práctica son todos delitos que tienen que ver con lo mismo, o sea, con malversación de fondos, con cohecho, con mal uso. Entonces uno podría decir, bueno, que sean 5, 4, 3, al final estamos hablando del mismo tipo de práctica y el mismo tipo de peligrosidad, llamémoslo así. Es bien debatible, pero lo que sí es cierto es que el criterio que está establecido en la ley. Ahora, eso no lo sabe nadie, porque como decimos siempre, no hay nadie se preocupa de explicárnoslo tampoco, ni de dejarlo claro. Y el otro tema que yo creo que es complejo en este caso tiene que ver con el ejercicio, el ser una autoridad en ejercicio y las implicancias que eso tiene para efectos de poder o no reincidir, que era también lo que se discutía ayer. A mí me cuesta creer que no tengamos otros mecanismos para evitar eso que la privación de libertad. En general, yo soy bien contrario a las preventivas, porque creo que en el fondo la privación de libertad durante un periodo en el cual yo no he sido declarado culpable tiene que estar en un nivel, se justifica en un nivel muy alto, y creo que parte del populismo penal que también vivimos muchas veces en Chile y que se cuestiona harto, tiene mucho que ver con esta idea de las preventivas como una suerte de castigo anticipado, que es algo que, digamos, en un sistema de Estado de Derecho no deberíamos estar buscando castigo anticipado si es que no se ha declarado la culpabilidad. ¿Danilo? En Chile nos hemos dedicado a hablar sobre medidas cautelares y que son determinaciones de los jueces al comienzo de una investigación. Entonces, claro, me parece poco razonable discutir esto, porque ¿cuánto nos cuesta esperar la determinación el final de la investigación porque al final de esta investigación Jadwe puede salir libre puede salir libre de polvo y paja, y estamos en esto discutiendo la cautelar. Creo que, claro, a ver, queda mucho. Esta semana la Corte de Apelaciones puede mandar a su casa a Jadwe. Puede apelar la defensa. A su domicilio, porque no sé qué domicilio va a definir. Imagínense que... No sería raro que lo haga. Imagínense que ponga de domicilio la municipalidad de Recoleta. ¿Qué pasaría? ¿Continuaría en su cargo?
No sé. Yo le pregunté a penalistas y me dijeron, mira, rara tesis. Lo que pasa es que cuando está bajo esta... es rara la tesis, pero lo que he estado leyendo yo es que cuando está bajo esta medida cautelar, tiene que haber un reemplazo sí o sí en el municipio. Ya asumió, de hecho, una persona... La administradora municipal. Después de 45 días se tiene que llamar a votación. Si es que sigue en la cautelar. Si es que Jadwe no puede ejercer. Exacto. Pero, a ver, aquí se han dicho, escuché a diputados de derecha diciendo que esta era una medida justa. También he escuchado que es desproporcionada. Un histórico militante del Partido Comunista ayer tuiteó que Jadwe era el Lula chileno. Y también lo de persecución política, que yo creo que cada día el Partido Comunista le ha bajado la intensidad al tema. Aparecer con toda esta gente fuera de tribunales y ahora a las 10:30, 11 de la mañana se celebran los 112 años del Partido Comunista. Donde no va a estar el presidente Boric está en Arica en este momento. Entonces, claro, hay ruido en el Partido Comunista, pero ojo que si, lo que decía la Isa, si hay una elección entre los alcaldes, va a ser comunista el nuevo alcalde de Recoleta, porque tienen 5 comunistas, un socialista, una alcaldesa demócratas y un RN. Ese es el Consejo Municipal. Ese es el Consejo Municipal. Que es de donde debiera salir el reemplazante del alcalde si es que no sigue en ejercicio. Claro. Después de 45 días de una administración del gobierno de la administradora municipal, que obviamente es la mano derecha del alcalde. Pero el Partido Comunista se jugó por la inocencia de Jadwe, y yo no sé si esto va a ser costoso el fin de semana, como decía Aldo, el fin de semana... sobre las primarias, si los candidatos comunistas van a tener menos o más votos o más movilización, porque en una primaria es pura movilización y la gente va a estar impulsada a ir a votar por los candidatos comunistas a la municipal, no creo que afecte tanto, pero quizá, quién sabe. Y también, dependiendo de cuándo termine el juicio, porque se dieron 120 días para la investigación, vamos a ver si esto afecta a las municipales, de este tema. Yo te quería preguntar algo, Danilo, que desde lo político, ¿ya? Es que a mí me pareció que la declaración de Lautaro Carmona, también diciendo que esto era una persecución política, deja como entrever una conversación compleja frente a dos poderes del Estado. Yo creo que aquí hay una jueza que ha determinado que para la investigación necesita, el alcalde Jadwe es un peligro para la sociedad, está demasiado, lo dice así ella, no está no con estas palabras, pero que en el fondo él podría cometer esto de nuevo durante este periodo, un poco es como una amenaza en ese sentido, pero principalmente uno debiera dejar que la investigación siga. Que las instituciones funcionen. Y que si hay cohecho, hay cohecho y hay que investigarlo, ¿ya? No sé si podemos hablar de una persecución política, no sé si me parece que un presidente de un partido esté mezclando las cosas. ¿Qué ha parecido para contrarrestar esta opinión? Porque esto no pasa con otros casos. ¿Por qué no quedan en prisión preventiva? Pero Torrealba no estuvo 5 meses adentro. Entonces yo quisiera contestarles eso. O sea, aquí hay que dejar que la justicia funcione, creo yo, ¿o no? Sí, eso es lo que yo estaba diciendo, que al final, ¿por qué cuesta tanto esperar la investigación y un juicio justo? Al que se va a someter Jadwe y al que se está sometiendo Barriga, Torrealba, Rojo y todos los nombres que... Sin el respaldo de su partido en ninguno de esos casos, Sebastián. Porque eso es lo que tal vez marca la diferencia. La UDI no movilizó sus huestes para defender a Katy Barriga o Renovación Nacional a Raúl Torrealba. Aquí lo distinto es que es un alcalde en ejercicio versus alcaldes que no estaban en ejercicio. Ayer yo escuchaba a Sandra Ceballos acá en El Ciudadano, que sacó como toda la cantidad de casos que hay. Son 300, ¿cuántas comunas? 345 comunas en Chile, Danilo. Sí. Hay 648 casos judiciales en este minuto en municipios. Hay una nota del Mostrador hace como un mes con todos los casos, que hace un barrido de todos los casos. Ahora, quiero hacer una pregunta y dos distinciones. La pregunta, entiendo, ¿cierto? Yo sin ser, por favor, un experto en esta temática, así que espero que el panel me lo pueda aclarar, que no ha sido todavía declarado culpable. No. Entonces, únicamente desde un punto de vista como de... Ni ninguno de los casos que hemos mencionado. Los casos que hemos mencionado, es prisión preventiva por lo mismo. Pero como desde el punto de vista como del sentido común, hay una distinción que
que creo que es importante esa, o sea, entre alguien que efectivamente tiene una condena por algún tipo de responsabilidad y alguien que está en un proceso, todavía en el proceso del juicio. Y en ese sentido, simbólicamente, el estar esposado, el irse a una cárcel, hay una... cuesta distinguir, digamos, ambas etapas. Entonces, desde el punto de vista como del sentido común, quería entroncar con lo que está justamente diciendo Rodrigo, de no sé cuánto daño le hace en general a la justicia misma, en el fondo, el que se asimile tanto la imagen, el mono de la prisión preventiva o de una como le llaman, como una especie de proceso preventivo con algo que con la imagen que tiene justamente una condena. Porque finalmente, públicamente se está condenando. Y creo que eso es una distinción que nosotros tenemos que ser capaces de realizar. Y la segunda distinción es la persona de la institución. Yo creo que eso es relevante porque tanto en este caso como incluso en los mismos casos de otros alcaldes, o en el caso de por ejemplo, de Democracia Viva, son casos en que se empieza muy rápidamente a vincular las farmacias populares, digamos, a corrupción, los municipios a corrupción, las fundaciones a corrupción. Entonces, finalmente, a partir de un caso, de una persona, de un proceso específico, la institución cae, la institucionalidad. Y eso a mí me parece lo más complicado, que creo que nosotros que estamos en este panel, o en políticas públicas, o en medios de comunicación, o donde sea, tenemos que ser capaces de hacer esas distinciones, que cuesta hacerlas. Entonces es fácil que hoy día cualquier persona vaya por la calle a una farmacia popular y le pegue un grito, ¿cierto? O cualquier persona encuentra a un bombero pidiendo plata y le pega un grito. O cualquier persona dice, trabajé en una fundación, chuta, ¿cuánto la estáis ganando? No sé si te pasa, a mí me pasa todo el rato. Constantemente. Entonces, por lo tanto, ¿cómo nosotros tratamos de hacer esas distinciones? Esas son mis solas reflexiones que tengo. ¿Pero y cómo lo solucionamos, Sebastián? Yo creo que en este tipo de espacios, justamente llamando que son cosas distintas. La institución, en el fondo, toda institución tiene problemáticas. Toda institución, por decirlo así, tiene casos, y no existe ninguna institución que no haya tenido casos de algún nivel de corrupción. La pregunta es cómo, como sociedad, uno va mejorando esas cuestiones, haciéndolas más transparentes cada vez y mejorando la institucionalidad. Al final, los únicos que ganan sin instituciones son los que van a poder rascarse con sus propias uñas siempre. Yo creo que ese es el gran problema de la frase de persecución política. Ahí hay un gran problema. De donde venga, merma las instituciones y merma la opinión pública referida a la justicia y al sistema judicial. En Chile la justicia funciona, las instituciones están haciendo su labor, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de esto, la Fiscalía presentó, según la jueza, no somos quienes para opinar, según la jueza, ameritaba la prisión preventiva y aquí nos tenemos que quedar. Y cuando durante la semana, no sé, jueves o viernes, la Corte de Apelaciones diga el señor Jadwe se queda en la cárcel o se va a su casa a cumplir la prisión preventiva, a un domicilio, también tenemos que, como ciudadanos, decir, ok, las instituciones están funcionando, hay una forma de apelación, ahí ganó Jadwe o perdió, da lo mismo, y esperemos que la investigación termine. Igual con Barriga, igual que con Rojo, igual que con Torrealba, igual con un sinnúmero de casos al respecto. Sí, ahora yo ahí es donde también insisto, creo que hace falta esa pedagogía política y ciudadana, y yo soy parte interesado pero en eso, porque es lo que nos dedicamos, pero tiene que ver con, por ejemplo, este tema de las cautelares. O sea, yo no sé cuánta gente conoce. Yo hasta hace, no sé, mucho tiempo no entendía. Para mí era súper claro que cuando alguien aparecía, como decía Sebastián, veo en la tele, aparece alguien, lo está enviando a un centro de detención, es esposado, yo asumo que esa persona es culpable. Que está preso, claro. Claro, que esta idea de las cautelares entendidas como que no son el final, sino que parte el principio. Yo creo que hay mucho de eso que no sabemos y que se suma a esto que dice Danilo, de que en el fondo a cualquiera que no le gusta hoy día una decisión de los tribunales acusa activismo. Sí, por eso, acusa activismo político, activismo judicial. Entonces, en el fondo, es súper fácil. Es súper fácil como herramienta también por lo mismo. Ahora, yo también creo que hay que estar atento a qué pasa con esto, en términos también de los impactos que genera, porque efectivamente aquí en la jugada es cierto que en el caso del PC, su
lógica ha sido distinta que otros partidos. A mí me sorprendió mucho, eso sí, mirar que no sé si vieron el domingo, creo que fue Pulso Ciudadano, que Jadwe reapareció en ¿cómo se llama? En las encuestas presidenciales. 2,2 puntos arriba de 0,01 apareció. Entonces hay que mirar también en qué, porque yo creo que sobre todo con el tema de Barriga, que son los dos temas más mediáticos, y donde el tema de la prisión preventiva también estuvo como muy en la palestra porque se anunció que se va a avisar. Además todo esto viene como con aviso previo, el lunes vamos a saber, entonces se crea esta expectación. Como no hay claridad de por qué la diferencia de trato, eso también puede generar, así como mucha gente aprovechando por un lado, mucha gente también motivándose en el otro. Y bueno, el mismo Jadwe, yo miraba hace un par de semanas, dijo que no había ningún presidente de izquierda en América Latina que no hubiera estado preso en algún momento. Hugo Gutiérrez lo llamó al Lula chileno en Twitter ayer. Armando nos dice, todos los políticos que van a juicio o que están siendo investigados alegan persecución política. Dice, no hay nadie que no lo haga. Le agradezco a Armando por escribirnos. En general hay harta gente opinando sobre este tema que genera controversia, es complejo, pero yo insisto, ¿cuánto tiempo más? Son 120 días, ¿no? 120 días. Ahí tendremos que ver qué es lo que está pasando en este caso, que están todos los antecedentes como para poder leer el caso. Desde Momento Ciudadano, estas son las cosas que uno debiera estar como, pienso yo, Rodrigo, como explicando, porque las etapas de un juicio son enormes, son montones. Esta es solo una etapa del juicio. Exactamente, o sea, esto es justamente la parte por eso digo, de esta pedagogía que no conocemos necesariamente. O sea, incluso lo que vemos a nivel de lo poco que hay hoy día en el espacio escolar de esto en general pasa lo mismo con el tema de las leyes, como se conocen como los grandes titulares de los procesos, pero como no conocemos estas particularidades, porque se asume, y como decíamos la otra vez, creo que con la Grace lo conversamos, Grace Schmidt acá, y como la forma de comunicar estas cosas siempre viene como en abogadil y menos se entiende, porque es como un intento porque eso no ocurra. Obviamente, que lo lógico es que las personas reaccionen. Yo entiendo lo que dice Danilo claro, tenemos que respetar las instituciones, confiar en ellas, que funcionan, etcétera, pero evidentemente también necesitamos tener elementos de juicio para poder hacerlo, porque claro, si no tenemos, nos quedamos con los titulares, y los titulares en general nos dejan esa impresión pues, de que no funcionan, y como hemos dicho varias veces, las instituciones en este país tienen un nivel de desconfianza ciudadana altísima. Eso incluye al Poder Judicial, al Congreso y a la Presidencia. Y por eso la gente nos está diciendo, perdón, es que 120 días va a durar la investigación, eso pidió la jueza. La investigación. ¿Y esos 120 días va a estar en prisión preventiva? Lo que pasa es que le puede apelar la defensa en este minuto para que la prisión sea domiciliaria y no preventiva. Eso es lo que todos creemos que va a pasar. Hay una duda que encuentro que es legítima, que en el fondo es decir, si efectivamente apela y está finalmente en prisión preventiva días. Eso va a pasar esta semana porque tiene 5 días para apelar. Y está en días únicamente, o sea, hasta 5 días ahí. Dice, bueno, por 5 días en prisión preventiva, el impacto mediático que genera, encuentro que desde el punto de vista de la justicia es complicado, porque la ciudadanía empieza a decir, a ver, no entiendo esta cuestión. No, pero es que la jueza tenga la convicción. La jueza tuvo la convicción ayer de que esto requería una medida cautelar de prisión preventiva. Medida cautelar, ¿por qué? Porque cautela, porque cuida el proceso investigativo. Y la Corte de Apelaciones puede tener convicciones igual de fuertes para decir, ok, esto requiere domiciliaria nomás. Y el espacio que Movimiento Ciudadano Momento Ciudadano tiene que salir a las calles a educar es que ambas decisiones son correctas y ambas convicciones no una está equivocada y la otra no. Estoy de acuerdo, pero una lo mandó a la cárcel, la otra no. Y eso creo que desde el punto de vista ciudadano no se como cautelar. No como sentencia, como cautelar. Pero lo mandó a la cárcel. Eso es lo que se entiende. Cuesta entenderlo justamente por eso, porque en el fondo, por eso decía que ayer la gente lo explicaba, decía, uno de los casos tiene que ver con estos criterios, la cantidad de delito. Entonces, los jueces muchas veces decían, actúan mucho más a rajatabla con ese criterio. Ahora, ese criterio hoy día es bien discutible, porque al final tú miras la lista de delitos y es difícil, es como discutir claro, es entendible si tú me decís esta persona robó a 10 personas distintas o solo a una, que tiene sentido, porque en esa lógica estaba pensado originalmente, pero cuando uno mira en estos casos y compara, claro, queda esa sensación como decir, ¿por qué estos criterios son distintos? Todo, y ahí efectivamente es donde está la pedagogía. Ahora,
Sí, yo creo que hay una lógica muy no sé si es de seguir eso muy a rajatabla, pero de un uso de la preventiva en este país que es muchas veces excesivo. Y eso y que además ahora está sumado a que la preventiva se ha convertido, por esto mismo que decimos de que es mandar a alguien a la cárcel, en una suerte de reclamo social, como en el fondo vamos por la preventiva. Yo me quedé sin saber lo que era la pasado. cuarta transformación de Claudia. La cuarta transformación es porque en México hubo 3 transformaciones en la historia. Por la independencia, primero, la guerra de la Reforma, que es la que separó la iglesia del Estado, y la Revolución Mexicana. Tengo la fecha. En 1810, en 1858 y en 1910. Qué grande. ¿Respondí la pregunta? Entonces viene la cuarta. Podéis revisitar Viva Zapata en el cine para entender el proceso mexicano. Se nos pasó volando. Muchas gracias a los tres. Han hecho un tremendo debate de los temas complejos de hoy. Sebastián Bowen, mentira que no estaba ahí arriba de la pauta. Rodrigo Mayorga. Está total, Vamos a la total. calle con Momento Lo hizo. Ciudadano urgente. Y Danilo Herrera, gracias por tu debate y por tus datos sobre las primarias, que yo creo que es el único que está muy entusiasmado en este La debate. cuarta transformación. Por Y la jugar cuarta random transformación como Zapata, no es Te lo menor. agradezco, te lo agradezco. Prueba la línea Premium de Té Supremo, déjate llevar en un viaje de sabor. 3 variedades: Ceilán Premium, cajita negra; Mystic, el de la cajita blanca; y Luxury, el de la cajita azul. Línea Premium de Té Supremo, suprema calidad en té. Y les digo a esta hora que en Maletec encontrarás los mejores lockers y casilleros para tu empresa. Ahora conoce sus nuevos productos siempre con stock permanente, los mejores precios y la calidad que solo Maletec puede entregarte. Maletec, especialistas en soluciones de custodia, equipamiento inmobiliario. Cotiza en maletec.cl. Y gestiona la solicitud de tus colaboradores de manera fácil e intuitiva con Talana, la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada es Talana. Cambiar tu cama o tener las mejores siestas frente al mar, lo mejor del cyber son los viajes. No te pierdas en Viajes Falabella este 3, 4 y 5 de junio. Ofertas a los mejores destinos, 12 cuotas sin interés y la mejor asesoría. El momento es ahora, solo en Viajes Falabella. Igual le queremos agradecer a los auditores, han estado de verdad escribiendo mucho sobre este debate que hemos tenido. Igual nos dice, que me parece interesante recordarlo, nos dice, se me perdió, ¿quién nos dice? Bueno, el nombre no me acuerdo, aquí, Gonzalo Mateluna, que en Chile tiene que primar la presunción de inocencia y hasta que no esté terminado este juicio. No, pero eso no implica que no existan cautelares. Supuesto que no, pero que en el fondo no podemos condenar a alguien por una cautelar. Sebastián Bowen, Rodrigo Mayorga, Danilo Herrera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por el debate. Ya regresamos con los temas del Chile de hoy. País ADN por la 91.